mañana estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro y hemos estado viendo una sección que se llama el sufrimiento por la causa de Cristo. ¿Cómo sufrir por Cristo? Porque algunos sufrimientos que a veces enfrentamos los creyentes no es por la causa de Cristo, sino que por otras razones. Eso no es el sufrimiento de Cristo. Ahora entonces, uno de los aspectos fundamentales que vimos como en el estudio pasado fue que tenemos que sufrir por Cristo a manos de otros. Tenemos que sufrir por Cristo a manos de otros. Pero que finalmente no nos puede hacer daño a nosotros. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo voy a sufrir y que no me haga daño? Alguien se podría preguntar, ¿cómo puedo sufrir y que no me haga daño? En el versículo 13 que estudiábamos en el estudio pasado, ¿quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Dice aquí que si nosotros seguimos el bien, ¿quién nos puede dañar? Pero en el tiempo del apóstol Pedro había persecución. ¿Y cuál era lo malo que hacían los creyentes en ese tiempo? Pues nada. ¿Qué era lo que hacían realmente? Predicar el Evangelio. Pero esto de predicar el Evangelio para algunos es malo. ¿Lo pueden ver como malo algunos? Claro que sí. Algunos podrían ver como malos que alguien predique el Evangelio porque no está de acuerdo. Y en ese tiempo, el imperio no estaba de acuerdo con los predicadores del Evangelio. Porque los que predicaban el Evangelio estaban hablando de un rey y de un Cristo que iba a gobernar este mundo y a ellos no les parecía. Ahora entonces, pero si algún daño nos pueden hacer a nosotros, hermanos, si alguien nos pudiera hacer algún daño, ¿quién nos dañaría? Si alguien nos pudiera dañar a nosotros, ¿quién nos dañaría? Simplemente el cuerpo físico. Ahora entonces, hermanos, pero nuestra vida aquí termina en esta tierra con el cuerpo, no, ¿verdad? Entonces, para nosotros que nos dañen el cuerpo no tiene mucha importancia, porque nosotros continuamos con la vida eterna. ¿Amén? Continuamos con la vida eterna. Entonces debemos de pensar que si sufrimos por Cristo, las cosas no llegan hasta aquí, van a seguir. Y también tenemos esperanza, ¿no? Como en Romanos, cuando leemos en el capítulo 8 del versículo 34 en adelante, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni ángeles, ni nada. No nos puede separar del amor de Cristo. Ahora entonces, por eso el apóstol Pedro dice, deben de tener claro que los sufrimientos de esta vida no detienen para nada las esperanzas del creyente. Y si sufrimos, dice él, hay que sufrir como creyentes, no hay que sufrir como malhechores, ¿verdad? Hay que sufrir como creyentes. Y por eso él dice, tienes que apartarte celosamente para hacer el bien, no lo malo. Es decir, un creyente, su perspectiva debe de estar en su mente hacer lo bueno, no lo malo. Porque, yo no sé cómo los creyentes podemos hacer lo malo y la misma conciencia y el Espíritu Santo nos dice, está malo que vas a hacer. Pero algunos lo terminan haciendo. Pero el Espíritu Santo nos dice, no lo hagas, es malo. Pero algunos todavía, ¿verdad? La carne se impone. También tenemos que santificar o apartar a Jesucristo como
sino más bien la palabra en el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean confundidos los que blasfeman con vuestra buena conversación en Cristo. Bueno, el versículo 15, sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones. La palabra santificar a Dios en nuestros corazones significa que nosotros debemos de apartarnos para santificar a Dios o a Cristo en nuestros corazones. Es decir, la palabra apartar significa santificar. Entonces, ¿eso qué significa? Que la perspectiva del creyente debería de ser el qué? Que nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser, todo debería ser para santificar al Señor. Es decir, nosotros somos apartados para honrar al Señor. Esto es fundamental porque si lo hacemos, entonces, ¿en qué podíamos dañar a los demás para que pudieran estar enojados con nosotros? El buen testimonio tiene mucho que ver y que decir, porque los demás que hablan de nosotros, entonces, ¿cómo quedarían? Avergonzados. ¿Bien? ¿Avergonzados por qué? Porque calumnian contra nosotros. Hablan en contra de nosotros, pero si un creyente es un buen creyente que da buen ejemplo, ¿de qué nos pueden acusar? De nada. Entonces, dice la Escritura que debemos de apartarnos para el Señor. Nuestros corazones deben de ser gobernados por Él. Porque en esta vida, con la naturaleza pecaminosa, muchas veces somos arrastrados para ser llevados a que nosotros caigamos en situaciones de crítica por los demás. Y entonces para el apóstol Pedro dice, no debería de ser así. También necesitamos tener una buena conciencia y una buena conducta. Una buena conciencia nos lleva a una buena conducta. ¿Y qué es la buena conciencia? Bueno, simplemente es tener pensamientos buenos. Pero todo depende aquí de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestra mente tiene que ser cambiada. Ahí depende todo. En nuestra mente están los pensamientos y los pensamientos pueden ser buenos o pueden ser malos. Y eso nos lleva a la conciencia. Pero el Señor dice, bueno, aquí a través del apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice, debes de tener buena conciencia y buena conducta hacia los demás. La buena conducta y buena conciencia, bueno, es importante como testimonio para la vida práctica de los creyentes. La buena conducta. Y por eso el apóstol Pablo en otras cartas, cuando escribe, por ejemplo, él dice, el que robaba, que ya no robe, sino que trabaje para que pueda ayudar a los demás. Imagínense que la perspectiva de cambio de una persona que puede hacer el evangelio. Si una persona era ladrón, dice que ya no sea ladrón, y que si un ladrón se ha convertido verdaderamente, ya no deje de robar. A un predicador de la palabra lo exhortaron en cierta ocasión, unos hermanitos de la congregación lo exhortaron y le dijeron, hermano, ¿por qué corta el lote de la milpa ajena? Bueno, dijo el hermano, ¿verdad? El predicador, para todo da Dios, sí, pero no es de esa manera. Usted no va a cortar de la milpa ajena sin que le hayan regalado. Ahora entonces, puede caer en una situación negativa a los creyentes, ¿no? El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje. Ahora entonces, el que era adúltero, que ya cambia su vida, ¿verdad? Que se formalice con la esposa, nada más. El que era fornicario, el que era homicida,
Si antes mataba, que ya no mate, ¿verdad? O sea, tener un cambio de vida, una contienda. Es más, tener una perspectiva frente a la gente de hacer el bien a los demás. Ahora, por eso en ese versículo 16 cambien la conciencia y la forma de actuar de ustedes, la conducta. Y que la conducta de los creyentes a veces necesita irse puliendo poco a poco, ¿no? En el transcurso de la vida cristiana. Yo creo que un creyente genuino, desde que empezó a través de los años, ha cambiado su perspectiva de ver la vida. Y los demás podrían decir, verdaderamente este es un creyente, ¿no? Ha cambiado su vida. Ahora entonces, versículo 18, versículo 17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, y haciendo el mal. Ahora, a la conclusión que llega el apóstol Pedro es mejor hacer el bien que hacer el mal. No significa entonces que los creyentes estamos llamados a hacer lo bueno, a cambiar esa forma de actuar que antes teníamos en el mundo, ahorita en la vida cristiana, siendo hijos de Dios y siendo transformados o cambiados, o diríamos, teniendo la victoria, como lo dijo el apóstol Pablo, de gloria en gloria, cada vez que el creyente va tomando escalones para superar aquellas cosas que afectaban su vida como persona. Entonces somos transformados de gloria en gloria cada vez que tomamos y cambiamos nuestra forma de ser como éramos antes. Y ya vimos algunos aspectos fundamentales. Someterse a las autoridades tiene que ser un cambio de vida, ¿no? Un aprendizaje. Someterse la esposa al esposo debe de ser pues un cambio de vida, ¿no? Someterse el empleado al patrón debe de ser un cambio de vida. Someterse unos a los otros debe de ser un cambio de vida. Es decir, ha rompido la barrera, o digamos, se ha roto la barrera del orgullo que nos afecta tanto en nuestra vida. Ahora entonces llegamos, precisamente nos quedamos ahí y vamos al versículo 18 en adelante, donde va a estar el estudio de esta mañana. Y vemos que si llegamos a esa conclusión de que mejor es hacer el bien que lo malo, entonces tenemos algún ejemplo aquí en el versículo 18. ¿Cuál es el ejemplo? Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que tenemos aquí de sufrir injustamente? El ejemplo es Cristo. El mejor ejemplo que podemos tomar es Cristo. Y veamos cómo Cristo sufrió injustamente. Según este versículo, porque también Cristo sufrió una vez por los pecados. Ahora entonces, ¿pero por los pecados de Él o por los pecados de quién? Por los pecados nuestros. Ahora entonces, ¿quién tenía la culpa de todo? A nosotros, ¿verdad? Como seres humanos casi siempre nos gusta echarle la culpa a los demás. No es que la fulana o el fulano. Pero aquí fíjense bien que Cristo no tenía ninguna culpa de nada. Él era el justo. Él era el justo. Y el sufrimiento de Cristo lo podemos ver de una perspectiva que fue un sufrimiento inmerecido.
un sufrimiento inmerecido. ¿Por qué? Porque Él era justo. ¿Y quién fue a la cruz? Fue Él. ¿Por quién? Por los culpables. Fue un sufrimiento inmerecido. A veces los creyentes sufrimos y decimos estoy sufriendo injustamente, pero no es cierto. A veces es por nuestra propia conducta, nuestra forma de ver las cosas, o porque nosotros verdaderamente hemos fallado en nuestra conducta. Y fíjense bien que una mujer decía, yo tanto sufrimiento que tengo, y le dijeron, por el Señor. Ella dijo, por el Señor. Y le preguntaron, ¿por qué? ¿Cuál es el sufrimiento que tiene por el Señor? Bueno, dijo, es que fíjate que como yo soy creyente, y me voy para la iglesia, y cuando llego mi esposo está enojado. Y le preguntaron, ¿por qué está enojado? Bueno, dijo ella, es que fíjese que como a veces llegar a la tarde no le dejo la comida lista, ¿va? Y entonces, y cuando llega usted enojado porque tiene hambre. Y empieza a hablar de los aleluyas y de todo, pero porque tiene hambre. Entonces, fíjense bien que una diferencia es tratar, por eso es que estamos hablando del yugo desigual muchas veces, ¿verdad? Una cosa es que dos creyentes sea una pareja de creyentes, ¿va? Pero cuando hay un inconverso, a ese inconverso se le debe de atender. Porque ya el apóstol Pedro aquí aconsejó, ¿verdad? Por el buen testimonio de las hermanas, dice, ¿el qué? Se puede ganar esa alma. Pero imagínense y lo dejan hambrientos. Entonces, y le dijeron, hermana, los nietos no, que usted no está sufriendo por mí. Pero ¿cómo, hermano, si yo sufro por ir al culto? Sí, pero usted debe de apurarse a dejarle la comidita lista, y si necesita ropita planchada, déjese la lista, y si necesita botones puestos en la camisa, póngaselo. Ya me contaban allá en San Salvador que hay una iglesia que desde la bueno, ahí no duerme, en esa iglesia, ¿verdad? Y una señora conocida, el esposo solo no va porque solo en ayuno pasan, pero allá en la iglesia y me dejen ayuno a mí, que yo no soy creyente, me dejan ayuno a mí, no me hace oficio, no hace oficio para la casa, solo allá pasa. Pero no debe de ser así, no debe de ser así. ¿Por qué? Porque hay que atender los de la casa. Ahora entonces, eso no es sufrimiento inmerecido, no es un sufrimiento por Cristo. Porque el sufrimiento por Cristo tiene que ver cuando has cumplido tus deberes y por hacer el bien a los demás, muchas veces tienes que sufrir, ¿no? Cristo hizo un bien a todos, toda la humanidad, pero sufrió. ¿Cuál es el bien que hizo Cristo por todos? Murió. Ese es el bien que hizo por todos. Ahora, ese bien no lo hizo por Él mismo, sino lo hizo para todos. Es decir, Cristo no necesitaba hacer algo por Él, porque Él no tenía ningún pecado, no necesitaba nada. Él tuvo que hacerlo por nosotros. Y por eso fue un sufrimiento sacrificial. Es decir, se sacrificó y fue un sufrimiento inmerecido. Ahora, y fíjense bien que fue sacrificial, porque el mismo versículo dice que fue por los pecados, por los pecados. Ahora, para poder, en el Antiguo Testamento, para poder cubrir los pecados había que presentar una ofrenda. Ahora entonces, pero Cristo no los cubrió, sino que los quitó de una vez y para siempre, presentándose Él como ofrenda por todos. O sea que la ofrenda aquí fue el mismo Cristo. Fue un sufrimiento sacrificial.
que ningún ser humano, por mucho que se afane, no puede hacer nada para salvarse. Y ahora ese es el gran problema que tenemos en este mundo. La gente está intentando salvarse. Y yo siempre que hablo los videos de internet de otros predicadores, siempre le están diciendo a la gente que hay que hacer el esfuerzo por salvarse. Hay que luchar para salvarse. Y empiezan a decir un montón de cosas, un montón de reglas que son la creación del hombre, o sea, leyes humanas para que la gente pueda salvarse. Y es más, y algunas que dicen ni siquiera relación tienen con la Biblia, porque le dicen a la gente, si tú no das dinero, no te podrás salvar. ¿A dónde encontramos algún versículo que diga que hay que dar dinero para salvarse? No hay nada. No hay un versículo que diga que si tú no vienes a la iglesia, no te puedes salvar. Entonces, yo evangelizaba a una persona allá en la colonia y le hice esta pregunta: ¿creen que ustedes son salvos? Por lo que usted nos ha enseñado a través de la palabra, sí, creemos que somos salvos. Digo, pero le pregunto, ¿y si no van a la iglesia, van a ser todavía salvos? Bueno, porque no es por ir a la iglesia que uno es salvo. Entonces, una gente que no había confiado en Cristo y viendo la perspectiva presentada a través de la Biblia, diciendo que podía ser salvo aún sin venir a la iglesia y sin dar dinero y sin cumplir los mandamientos y todo esto. Pero dentro de las iglesias hay infinidades, miles y miles de creyentes que todavía siguen diciendo: si no doy dinero, me esfuerzo y vengo a la iglesia, no soy salvo. Ahora entonces, y fíjense bien, que cuando explicamos esto, no es que queremos decir que no vengan a la iglesia, porque de todas maneras son salvos, sino más bien que no es un requisito para salvarse, pero debemos de venir a la iglesia, debemos de ofrendar, claro que sí. Ahora, debemos de hacer lo bueno, claro que sí. Ahora entonces, pero más sin embargo, no son requisitos para la salvación. El requisito para la salvación fue el sacrificio de Cristo y que nosotros confiáramos en ese sacrificio de Cristo. Eso es todo. Ahora entonces, y por eso encontramos en este versículo que fue sacrificial el sacrificio de Cristo, porque fue por los pecados de todos. Ahora, el justo por los injustos. Él no merecía morir por nosotros. Pero miren cómo tenemos el mundo. El mundo está todo realizado. En el tiempo de Jesús, cuando el gobernante dijo: bueno, no hay causa por este hombre, pero la gente entendía que mataran a Jesús. Dijo: voy a dejar un reo libre. Es costumbre que dejamos a uno libre. En este tiempo dejamos uno libre. Ahora, ¿cuál de los dos quiere? ¿A Barrabás o a Jesús? El gobernante pensaba que iban a decir que Jesús, porque Barrabás era ladrón, era culpable, tenía causa para que estar preso. Y ellos se imaginaban: bueno, si decimos que vamos a soltar a Jesús y a Barrabás, van a escoger a Jesús. Pero ¿qué dijo la gente? Barrabás. Ahora entonces el culpable para afuera, y el que no era culpable para morir. Ahora entonces, y bueno, este tiempo así está la cosa, ¿no? Está la cosa. Yo vi en la noticia a un anciano llorando y dijo: estamos mal, aquí solo Dios nos puede ayudar, porque los que no se meten con nadie y se defienden, los meten presos, y los otros dicen:
el otro no es culpable, hacen todo lo que quieren y no los meten preso. Y si los meten preso, están 3 días y los sacan. Estamos mal. Ahora entonces, pero más sin embargo, aquí nos pone el apóstol Pedro un ejemplo de que cómo debemos de sufrir, ¿no? A veces tenemos que sufrir inmerecidamente por la causa de Cristo. En una ocasión platiqué con un profesor de aquel lugar donde hacen, ¿cómo se llama? Metapan, el lugar donde hacen el cemento. En Metapan ese hombre era profesor y vino a trabajar a Zacatecoluca, el profesor, pero él era creyente, profesor. Les estoy hablando de que eso fue hace como 28 años que platiqué con ese hombre. Y me dice, gracias a Dios hermanos, me dice que tenemos libertad de reunirnos y libertad de culto y podemos predicar y no hay problema. Gracias a Dios le digo que así es. Pero mire, le voy a contar que cuando yo me convertí al Evangelio, les digo que este hombre, cuando yo platiqué con él, tenía 70 años, ¿verdad? Y era un maestro jubilado. Dice, pero cuando yo conocí el Evangelio, me convertí a Cristo, yo tenía ese fuego dentro de mí de predicar y de hablar de Cristo. No quería que solo yo saber que era salvo, sino que la gente conociera a Cristo. Él tenía una forma de expresarse así, muy eufórica y dinámica, de hablar con la gente para que conociera a Cristo, a un anciano, ¿verdad? Y me dijo, mire hermano, yo con los presos pasaba, cuando fui a trabajar a Zacatecoluca de profesor, pues no le digo yo, ¿y por qué pasaba como preso? No daba buen testimonio como cristiano. ¿Cómo no? Me dije, por dar buen testimonio era que pasaba preso. ¿Y cómo? El juez y el alcalde siempre me metían preso todas las semanas. Y eso, pues que como el sacerdote les iba a decir que me metían preso porque yo era protestante. Y la gente que me dio posada en sus casitas me daba no sé qué, porque las cejas solo quebradas les pasaba. Y eso me agarraban a pedradas ahí en el cuarto donde vivía. Y le arruinaban la casa a la gente. Entonces, y como en ese tiempo, el alcalde y el juez eran autoridades. Y entonces le obedecían, y los sacerdotes en ese tiempo, como que tenían gran autoridad los catequistas. Ahora los catequistas no tienen la autoridad como la tenían ya tiempo. Y entonces, ahora los catequistas hacían revoluciones en los pueblos. Y me decía, hermano, es que pude sufrir ahí en ese lugar por la causa que eso sí es sufrir por Cristo, por dar testimonio, por predicar el Evangelio. Y entonces este hombre me dice, gracias a Dios, que de repente me dice, dentro del Ministerio de Educación se dieron cuenta del problema y fueron a abogar por mí. Y bueno, a un principio me querían sacar del trabajo, porque decían, ¿cómo es posible que el profesor Manuel Preso pase? Y yo les conté, ¿verdad? Y entonces, y las autoridades que abogaron por él ya no lo dejaron de molestarlo, pero dice que eso pasó años sufriendo ahí. Entonces, pero a veces nosotros decimos que sufrimos por Cristo y es por nuestra mala conducta, ¿verdad? No es por dar testimonio real de Cristo. Ahora entonces vemos aquí que Cristo fue el sustituto nuestro. Quien tenía que ir a la cruz éramos nosotros, pero nosotros fuimos absueltos porque Él se hizo reo y culpable y murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Ahora entonces, y vemos también que fue con un propósito. En este versículo 18 vemos que, ¿cuál es el propósito del versículo 18?
para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bueno, el propósito de la muerte de Cristo fue para llevarnos a Dios. Ahora es otro grande problema que se enfrentan a través de la predicación del Evangelio. ¿A dónde creen ustedes que la mayoría de predicadores, a dónde creen que están mandando a la gente? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. ¿Y saben por qué? Porque no le están enseñando la verdad a la gente, el Evangelio real. Ahora entonces, fíjense bien, llevarnos a Dios. Algunos nos quieren llevar a través de ritos religiosos, otros nos quieren llevar hacia Dios a través de un sustituto de Cristo, es decir, no por Cristo, sino por otro, por líderes religiosos o por líderes de la iglesia. Otros nos quieren llevar hacia Cristo, por otro camino, no por el camino establecido en la Escritura. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino es Cristo. El propósito de Dios al sacrificio de Cristo es para llevarnos a Él a través de Cristo, no de otra manera. Y bueno, en el Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predicó, dice: bueno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. Entonces significa que tanto para los judíos, por la predicación de Pedro, fue para judíos, como para los gentiles, es el mismo camino ahora. Ya no hay otro camino. El camino es Cristo. Esa es la única ruta para llevarnos a Dios. Y una anciana en una ocasión me dijo, creo que nunca voy a poder ir al cielo. ¿Por qué? Le digo yo, si es tan fácil ir al cielo. ¿Y por qué? Porque solamente tiene que confiar en Cristo. Pues no, me dice, a mí me han enseñado de otra manera. Y eso lo creo porque eso lo creyeron mis padres y lo creyeron sus abuelos. Y bueno, lo creyó toda la familia desde su origen. ¿Y cuál es el camino? Mire, si no vamos a Roma, no podemos ir al cielo. A ver que les metió la idea, ¿verdad? Que había que ir a Roma. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos dinero para ir a Roma, hermano? No tenemos para los pasajes. Ahora entonces, ¿y cuánta gente en el mundo habrá que nunca va a poder ir a Roma? Nadie. Y yo no sé por qué Roma, ¿verdad? Porque si quisiéramos poner un lugar, diríamos Jerusalén, por lo menos. Ahora entonces, ellos decían, si no pasamos por ahí, jamás podemos ser salvos. Entonces la gente inventa infinidad de cosas. Y en la tradición de la religión antes, se creía que cuando la gente quería ir al cielo, si no pasaba por el río de fuego, es como una mitología, ¿no? Pero la gente lo creía. Si no pasa por el río de fuego en una barca y el barquero no te logra pasar, va a ir al infierno. Era como una mitología. Ahora entonces no hay nada de eso. Es más, una de las iglesias que ha estado más desordenada en cuanto al pensamiento de ir al cielo, bueno, no tanto pensamiento, sino más bien la filosofía que ellos tenían para ir al cielo, haciendo la iglesia tradicional llamada católica, ¿verdad? Entonces ellos presentaban de que había que ir al purgatorio. Para ir la palabra purgatorio, para ir a purgar los pecados ahí y limpiarnos de todas nuestras impurezas, de todas nuestras maldades, y tener una segunda oportunidad en el gran trono blanco para poder alcanzar al cielo. Pues las dos cosas están equivocadas. Uno, no existe tal purgatorio, no existe. Es
pasaje que muchas veces habían defendido ellos no era correcto, no estaba hablando del purgatorio. Y salió en las noticias, pero la Iglesia Católica no sé cómo lo tapó inmediatamente, solo un día salió la noticia y lo tapó. ¿Y por qué razón? Para tener a la gente engañada. Es más, estos últimos dos papas que han habido han aclarado cosas a la Iglesia Católica y le han dicho, hemos estado equivocados y han pedido perdón. Pero la Iglesia sigue tapando las cosas, ¿verdad? Ahora entonces, porque esos no son los caminos para ir. Ahora, hermanos, en el trono blanco va a haber esperanza para alguien ahí, para ser salvo, para nada. Allí simplemente va a ser un juicio para condenar a la gente. No es para perdón de pecado. Y fíjense bien que mucha gente católica sigue creyendo eso, de que ellos van a tener una segunda oportunidad todavía. Si no confiamos en Cristo ahora, hoy que estamos vivos, después de la muerte, no existe ninguna oportunidad, para nada. Ahora entonces, y vemos aquí, entonces que el propósito era llevarnos a Dios. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice ahí que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien murió por nuestros pecados, ¿verdad? Para redimirnos y llevarnos a Dios. Ahora entonces no hay otra manera. Y en el versículo 18 también dice que fue muerto en la carne. Significa que fue una muerte violenta. Bueno, todo el mundo tenía la expectativa de cómo iba a terminar eso. La gente se agotó viendo el hecho de que llevaban un hombre con una cruz que no la podía llevar de tanta golpiza que le habían dado. Hasta le pidieron a un hombre que le ayudara, ¿verdad?, a cargar la cruz. Y lo exhibieron allí en el monte Calvario. Fue una muerte violenta. La cara no se le conocía, inflamada, ¿verdad? Y todo. Fue un problema tan grande. Entonces, por eso dice muerto en la carne. Significa que Cristo realmente murió en la cruz, no como decían los docetistas en el tiempo de Juan. Cristo murió en la cruz. Porque ¿a quién se puede enterrar, hermano? ¿A un vivo o a un muerto? Si fue sepultado. Y luego de ser sepultado, ¿qué pasó? Resucitó. Solo un muerto podía resucitar. Resucitó al tercer día. Por eso, vivificado en espíritu, fue levantado de los muertos. Jesucristo fue levantado de los muertos. Versículo 19. Versículo 19. Dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ya ven? Dicen los católicos, ¿verdad? Aquí tenemos un pasaje que dice que se les puede ir a predicar después de la muerte. Se puede ir a predicar después de la muerte. El cual fue, dice, y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora entonces, ¿de qué está hablando este pasaje? Bueno, ¿de qué está hablando? Está hablando realmente de la victoria y la proclamación de Cristo a través del sufrimiento que Él tuvo, pero también de la victoria en la resurrección. Ahora entonces, vamos a leer para que podamos entender versículo 20 también, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia
de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Ahora entonces, dice que en el tiempo de Noé, había estos espíritus encarcelados fueron desobedientes. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces vemos aquí que estos espíritus eran desobedientes. Pero ¿quién eran estos espíritus? Algunos dicen que eran las personas en el tiempo de Noé. Pero a las personas se les llama espíritu, ¿no? A una persona no le puede llamar espíritu. ¿Qué es un espíritu? Alguien que no se puede ver, ¿verdad? No se puede ver. Pero hubieron espíritus en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé hubieron espíritus. Sí, hubieron ángeles caídos. Ángeles caídos que había Satanás, se rebeló contra Dios y trajo la tercera parte de los ángeles de allá del cielo, los trajo con él. Y a eso se le llaman ángeles caídos. Ahora entonces, en ese tiempo, esos ángeles caídos andaban afectando la generación en el tiempo de Noé. ¿Cuál es la tarea de los ángeles caídos, hermano? ¿Cuál es la tarea en este mundo? ¿Cuál es la tarea de los ángeles caídos? ¿Los ángeles caídos están solo por estar? ¿O tienen una misión aquí en esta tierra? Hay una misión para ellos. En el tiempo de Jesús, ¿qué hacían en el tiempo de Jesús? Vamos a poner ese contexto. En el tiempo de Jesús, ¿qué hacían los ángeles caídos? Tomaban cuerpos físicos. Y a todos los endemoniados que encontramos en el tiempo de Jesús eran los ángeles caídos, metidos, que tomaban cuerpos físicos de personas para maltratarlos y para afectarlos espiritualmente y físicamente. Algunos dicen que vemos ahí la historia de un endemoniado que caía al fuego y sus padres andaban recogiendo a su hijo, pero ese realmente el hijo de ellos no estaba siendo controlado por su voluntad, sino por la voluntad de los demonios. A estos ángeles caídos se les llaman demonios también. Ahora entonces, y dice que el propósito de la rebelión de Satanás allá en el cielo, ¿cuál era? Volverse a constituirse un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios. ¿Y los enemigos qué es lo que tratan, hermano? ¿Qué es lo que tratan? Cuando hay enemigos, ¿qué es lo que trata? Un enemigo sobre otro enemigo, ¿qué es lo que trata? De ganar la batalla. Hay una guerra entre ellos. Ganar la batalla. Ganar la batalla. Ahora entonces, me decía un hombre allá en la laguna de Olumega, andábamos con un hermano, con un pastor pescando ahí, ¿verdad? Y me llegó un hombre de esa laguna y de repente andaba un poco tomado, borracho, y empezó a platicar, ¿verdad? Me dice, anda pescando, sí, aquí queríamos hacer una sopa, pero no se puede porque el gran viento que había ahí en la ocasión. Y ya vamos a ver si sale alguno de los rancheros y le vamos a comprar unas chimbolitas para hacer una ropita, porque nosotros no agarramos nada. Mire, me dice, ¿y no tiene algún mal querido usted? ¿Cómo mal querido? Un enemigo, me dice. No, le digo, gracias a Dios, no tengo enemigo. No, porque yo le lo quito, me dice. Y no voy a pagar mucho, me dice. $50 y de acá. Imagine cuánto vale la vida ahora. $50. No, le digo yo, nosotros gracias a Dios, y yo queriendo que fuera, hombre, yo desde que dijo que mataba gente, me dio una mezquera. No, y el otro
usted no tendrá algún mal querido. No, nosotros somos cristianos, gracias a Dios. Pues me voy a ver si hay otra persona que tenga un mal querido por ahí. Sí, porque tengo necesidad de unos centavos. Entonces, imagínense cómo se gana la vida de hombre. Y $50, no creen ustedes que la vida no vale nada en este tiempo. Ahora entonces, y vemos entonces que los enemigos tratan de ganarle la batalla al otro. Ahora entonces, el propósito de Satanás era ganarse la batalla a través de la muerte de Cristo en la cruz y burlarse de Dios. Ahora, cuando la gente estaba viendo crucificar a Cristo, la gente gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle, le escupían, le insultaban, y entonces Satanás contento. Aquí se acabó la victoria de Dios. Aquí está Dios derrotado. Aquí no hay más que hacer. Entonces, más todavía Satanás, que en esa muerte le estaba ganando la victoria. Ahí estaba siendo vencido Satanás. Ahí estaba siendo derrotado Satanás. Ahí se estaba cumpliendo Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora, él te herirá en el calcañar, pero tú le aplastarás la cabeza. Entonces allí se estaba cumpliendo eso. Ahora entonces, pero dice que Jesús fue y le predicó a estos espíritus encarcelados. Ahora, ¿cuál creen ustedes que fue el propósito de la predicación de Cristo a estos espíritus? ¿Para que se arrepintieran y se salvaran? No. Simplemente Cristo fue a decirles: miren, están vencidos ustedes, fueron derrotados totalmente. La batalla yo le he ganado, ¿verdad? Yo vencí a Satanás en la cruz del Calvario, y ustedes ahora ya están condenados. A ustedes solo esperarán un poco de tiempo para mandarlos al infierno, al lago de fuego. Así que ustedes no tienen esperanza alguna, no tienen esperanza de nada. Ahora entonces vemos aquí que esa era la predicación. Simplemente en Efesios capítulo 4 dice que Jesucristo bajó a lo más profundo de la tierra para llevó cautivo la cautividad, pero también para dar testimonio a aquellos que estaban ya encarcelados ahí, y para que anunciarles que la victoria era de él. No había más que hacer. Ahora entonces, una vez un hombre aquí en este lugar donde trabaja la hermana Araceli, ¿cómo se llama? Papalones, un delegado de la palabra nos invitó con el hermano Teo de ir a estudiar la Biblia. Y dijimos nosotros: qué bueno, porque nosotros andábamos buscando a un hombre que la policía nos había mandado a predicarle a un hombre, porque ese hombre solo pegándole a la mujer y peleando, y la policía lo seguía y no lo agarraba. Y ellos dijeron: tenemos un programa de cambio de conducta, tal vez a través de la predicación de la palabra, pero les dije: tengan cuidado, porque donde nos dijo la policía, porque ese hombre solo pegar, dice, a veces no les puede pegar a ustedes. Y nos fuimos con el hermano Teo por allá y andábamos buscando, y hicimos, nadie lo conocía en Papalón. De repente llegamos ahí y vimos un enfermo acostado en una hamaca en un solar, y nos acercamos allí y a platicar con él, y le dijimos: nosotros queremos orar por ustedes. Y le preguntamos que por qué estaba tan mal, que no tengo dinero para ir a una consulta. Bueno, se le hizo una ayudita ahí para que viniera a una consulta. Pero de repente se acerca un hombre ahí y nos dice: ¿ustedes de dónde son? De Chapetique. ¿Y qué andan haciendo aquí? Andamos buscando un fulano que nadie nos da razón. Pero
aquí el enfermo y nos acercamos, ahí nos disculpa porque nos metimos a futbolar con nosotros enfermitos. No, digo, está bien, pero yo quisiera invitarlos a que vengan a estudiar la Biblia conmigo. Qué bueno, le digo nosotros, ¿qué día podemos venir? Bueno, pueden venir un martes, todos los martes pueden venir, a las 5 de la tarde. Y fuimos. Y resulta que este pasaje nos dijo, este pasaje que estamos estudiando, Dios, ¿verdad que hay oportunidad después de la muerte para la salvación? No, y nos puso como ejemplo también 1 Corintios capítulo 3 sobre el purgatorio, porque ahí pasa por fuego, el purgatorio está purificando los pecados. Para nada. Y hablábamos con él y le presentábamos a nosotros el evangelio. No, ni lo que dicen ustedes es verdad, pero tenía este problema. Y eso es lo que él decía, ¿verdad? No, pero lo que yo digo es que también es cierto. No, pero mire, esto contrarresta esto. Usted tiene que creer el evangelio nada más para salvarse, pero no pensar en que va a pasar por el purgatorio, ni crean que después de la muerte se le va a predicar. Ahora, hermano, y a lo mejor hay muchos creyendo así en este tiempo, pero simplemente este no es un pasaje de oportunidades para que alguien pueda salvarse después de la muerte. Si alguien no confía en Cristo hoy, si no confía en Cristo ahora, jamás se va a poder salvar. Es decir, si mientras tenga vida en su cuerpo y tenga la oportunidad de confiar en Cristo, si ahora lo hace, se salva, pero si después de la muerte intenta salvarse, jamás va a hacerlo. Y fíjense bien que esto era lo que yo le predicaba a mi abuela. La abuela, después de la muerte nadie le va a poder ayudar. Sí, por eso yo voy a pedir que me canten una canción después de la muerte. ¿Cómo se llama la canción que le vamos a cantar, abuela? La puerta, no, la cruz de palo. La cruz de palo. ¿Y cuál es la canción? No sabía de la dichosa canción de la cruz de palo. Y mis primos que eran músicos, ¿verdad? Investigando y se dieron cuenta de que la canción decía que cuando yo me muera no quiero rezo, ni quiero vela, ni quiero nada. Entonces mi abuela murió con una conciencia de que después de la muerte no había nada. Y si me quieren dar algo, démenlo hoy que estoy viva, porque después de la muerte no voy a ver las flores. Es como la costumbre de ir a poner flores, ¿no? No las voy a ver. Entonces, vemos que a través de los tiempos, ahora, este pasaje no está diciendo que hay oportunidad de salvación después de la muerte. Y entonces, nos vamos a quedar aquí y vamos a empezar el estudio del próximo domingo a partir del versículo 21 en adelante. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos